el surgimiento del Estado de Derecho desde la perspectiva de dos autores y sus elementos. El primero va a ser Max Weber y el segundo va a ser Kelsen. De igual forma vamos a identificar si en estos momentos el Estado colombiano o en algún momento nuestro Estado llegó a tener en cuenta estos elementos de dichos autores para la conformación de su mismo Estado social de Derecho. Como primera medida vamos a identificar el surgimiento del Estado de Derecho de acuerdo a los dos elementos que relaciona Weber. El primero de ellos es una forma de dominación y el segundo es la burocracia. Weber nos dice que para que se pueda consolidar ese Estado de Derecho deben existir unas formas de dominación. Esa forma de dominación hacia una comunidad política, desde una comunidad política y mediante el uso de un aparato coercitivo. Define Weber que la comunidad política es una asociación en donde sus miembros reservan esa dominación o ese derecho de dominación a un grupo de personas. De igual forma determinan cuáles van a ser los medios y métodos de dominación. Por otro lado, ese aparato coercitivo son los medios y los métodos que se van a utilizar para dicha dominación. Dice que ese aparato coercitivo solamente puede ser aplicado por el Estado que legítimamente el pueblo designó para dicho fin. Nos dice Weber también que para la consolidación de ese Estado de Derecho debe haber un orden jurídico legítimo. ¿Mediante qué? Mediante la monopolización de la violencia, que no es más que es la razón por la cual nace el Estado. La racionalización, que es el empleo de dicha violencia de una forma legítima, legal y justa, y la legitimación legal, que simplemente es el resultado de esa racionalización junto con ese orden jurídico legítimo. Nos habla Weber también de la burocracia como un elemento fundamental del Estado, y es aquí en donde vamos a hacer mayor énfasis, teniendo en cuenta que es quizás el elemento más importante de la teoría de Weber. Nos dice Weber que la burocracia permite al Estado la obtención de fines que deben ser racionales en sí mismo a partir de la aplicación de esos principios. En otras palabras, para Weber, la burocracia es el elemento principal del Estado. ¿Por qué? Porque la burocracia va a permitir que el Estado se desarrolle dentro de una organización, dentro de unos procesos y procedimientos establecidos que van a trascender a través del tiempo. Nos dice también que el sentido del deber público es esencial para apreciar el tipo ideal de funcionario moderno visualizado por este autor. Weber nos dice que para que la burocracia funcione, las personas que ejercen esa burocracia deben ser las más calificadas, no solamente desde lo profesional, sino desde lo personal. Que debe existir una carrera burocrática, que esa carrera burocrática supone que el tipo de reclutamiento público más eficiente es la designación técnica, el ascenso meritorio por parte de un jefe calificado o un examen, en términos de antigüedad o pericia del aspirante, en contraposición contra mecanismos politizados como la elección popular o el nombramiento por parte de partidos políticos o sus líderes. Eso, en otras palabras, es que esos cargos burocráticos no pueden ser sino el resultado de meritocracia, el resultado de una serie de evaluaciones y conceptos que personas calificadas, que personas que realmente tienen ese criterio de evaluación puedan emitir y puedan dar un juicio sobre si una persona merece o no merece estar en un cargo burocrático, ya que esos cargos van a ser los que van a sustentar o a sostener la estructura del Estado. Nos habla también, por otro lado, Kelsen, sobre los elementos que para él componen ese Estado de Derecho. El primero es la norma objetiva. Nos dice Kelsen que la norma objetiva nace dentro de un orden jurídico, que ese orden jurídico es el que soporta al Estado, que esa norma objetiva no puede ser producto, o las leyes no pueden ser producto
de conceptos o preceptos axiológicos o morales, que la norma debe ser positiva, que lo que está bien se deja como está y lo que está mal se castiga, que simplemente matar es malo y eso tiene una consecuencia, que se debe diferenciar entre lo que es éticamente legal y lo que es legalmente ético, porque todo lo que es ético no es legal y todo lo que es legal no es ético, que no podemos basar la norma o un ordenamiento jurídico en preceptos subjetivos, que la norma debe ser rigurosa, que debe ser objetiva, que no puede tener derecho a interpretación. Dice Kelsen también que no está de acuerdo con que al considerar el Estado y el derecho como dos objetos diferenciados, ¿sí? Que el Estado es solamente un ente de coacción, es un ente que hace cumplir las normas, y que el derecho son una serie de preceptos subjetivos que nacen de la moralidad de la persona, que entre si están bien o están mal, que debe haber una conexión entre ellos dos, que el Estado es quien da o quita los derechos. Otro elemento fundamental dentro de la teoría de Kelsen nos habla sobre el Estado ideal. Nos dice que a diferencia de Weber, no hay que pensar solamente en el Estado como Estado ideal, aquel precepto que nosotros queremos que sea. No es solamente el Estado que nosotros queremos, sino el que debe ser, y el que debe ser basado en las normas. Eso es el Estado ideal. El Estado ideal no puede ser sujeto a interpretaciones fantasiosas, a preceptos morales de lo que una sociedad determinada crea o piense, sino a lo que jurídicamente está sustentado por el mismo Estado. Nos habla también Kelsen sobre que se deben separar unos elementos, el Estado debe tener un control total sobre unos elementos del mismo Estado, que es la territorialidad, el espacio, la población, que ellos no son conceptos separados, que ellos no son elementos separados del Estado, que el Estado no es un elemento aparte, que simplemente son elementos que están dentro del Estado y que el Estado tiene un dominio total de ellos. Finalmente, para realizar el comparativo y entender si nuestro Estado colombiano efectivamente cumple con estos o está alineado a estos elementos, pues podemos decir que teóricamente sí, pero en la práctica no. Actualmente nuestro Estado cuenta con un ordenamiento jurídico basado en nuestra Constitución y una cantidad de normas que tristemente no se están cumpliendo. Que si se cumplieran, abordaríamos perfectamente la teoría de Kelsen, pero no se están cumpliendo por ese lado. Por otro lado, hablamos de que en Colombia existe un elemento o un factor muy triste y muy dañino, el cual ha sido la corrupción. La corrupción en todos los entes y en todas las ramas del poder público, ya sea en la ejecutiva, en la legislativa y judicial, visto en los diferentes escándalos que se han presentado. Esa corrupción que afecta a uno de los elementos fundamentales que para Weber dan origen a un Estado de Derecho, que es la burocracia. Acá los cargos tristemente no son seleccionados de una forma meritocrática, objetiva, sino están delimitados por intereses personales, por intereses económicos, los cuales cada día hacen deslegitimar las instituciones del Estado. Por eso es que hoy en día las personas no creen en sus instituciones, no creen en su justicia, no creen en un Estado de Derecho como tal, porque no hay meritocracia, porque no hay control, y porque realmente, como dijimos en un principio, Colombia sí está alineada a estos elementos, a estos preceptos de estos autores, en teoría, más no en la práctica. Muchas gracias.